Muy buenas noches, familia, bienvenidos. Nos encontramos para darle un marco a la salud, este espacio que es Médicos y Comunidad, que pertenece al Colegio de Médicos Distrito 4, que conduce generosamente nuestro amigo el doctor Omar Maresca. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Raúl? Buena semana, ¿bien? Bien, bien. No le noto una sonrisa, ¿ves qué pasa? ¿Está cansado? No estoy cansado. En realidad están pasando cosas en el país, algunas buenas y otras nos cachetean, ¿no? Otras nos cachetean bastante. En pantalla están los teléfonos con líneas rotativas, 4489-3154, hay un WhatsApp para mensajes, imágenes o lo que requieran. Sepa que todas las difusiones de los mensajes que ustedes tienen le llegan a los profesionales. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Hugo Iglesia, él es médico psiquiatra. Doctor, buenas noches, bienvenido. Miembro de la Asociación Psiquiátrica Argentina y profesor de la Asociación de la Facultad de Medicina, un lugar fantástico como es la Universidad de Buenos Aires. Bueno, iremos por algún tema tan común, Omar, ¿no? Digo, nos llenamos la boca ante cualquier adversidad, algunos ciertos y otros no. Ay, tengo estrés. Todo tuyo. Bueno, un gusto tenerte y realmente, como bien dijo Raúl, creo que es un tema de todos los días que habla todo el mundo, que estoy estresado, es la palabra común. No me llames, no voy a hacer esto porque estoy estresado, pero vayamos a la definición del estrés. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que este programa realiza una tarea importantísima, que es la divulgación de temas médicos, y la divulgación y el conocimiento hacen a la prevención y a enfocar mejor, así que encantado de estar acá. Bueno, un poco para la definición, me tomo la pregunta que te hizo el amigo, que estabas preocupado por la situación del país. Es una buena inicio, ¿no? Es un buen comienzo. ¿Viste cómo le respondí? Es un buen comienzo para la definición del estrés, que es preocuparse y no ocuparse de las cosas, preocuparse antes y no ocuparse. Esto genera todo un tema. Pero bueno, es importante decir que hay un conocimiento popular del estrés que es, si uno va a la calle y hace una entrevista con la gente que pasa y le pregunta qué es el estrés, y la gente tiene un concepto que es bastante erróneo, porque te dicen que generalmente estar exigido por el trabajo o porque tienen poco tiempo para hacer las cosas. Son definiciones que no tienen ni se acercan a la complejidad de la definición del tema. Entonces vamos a aproximarnos al tema de la definición. En realidad la palabra estrés es una reacción, en sí misma estrés, primer punto, para sacar un mito común, que no es una enfermedad en sí misma. La palabra estrés es una reacción normal del organismo. Se produce una secuencia de hechos que son una situación amenazante. Esa situación amenazante produce una reacción de alarma en el organismo. Esa reacción de alarma provoca provoca una serie de acciones que generalmente anulan el estresante o la situación amenazante. Eso es una reacción normal, hasta ahí no estamos. En realidad la clave del tema es la duración en el tiempo, y la enfermedad sería distrés. Cuando esta reacción de amenaza, alarma y reacción no resuelve el problema, no resuelve la amenaza y persiste la amenaza durante un tiempo bastante prolongado, se produce un agotamiento o un colapso, que es lo que lleva a lo que se llama distrés o enfermedad. O sea que el concepto estrés sería un concepto normal de reacción, como lo planteás, y cuando se hace crónico sería... cuando se hace crónico es cuando es patológico. O sea, la clave de la definición es el tiempo, cuando es un estrés, cuando son amenazas crónicas. Me gustaría tomar un pequeño relato, sí, que lo usa mucho un médico que se llama Jorge Bucay, que maneja relatos. Y este relato me parece muy útil para definir lo que es estrés. Supongamos que nosotros vamos en la ruta con nuestro auto y se enciende en el tablero una luz roja porque falta aceite.
nos acercamos a una estación de servicio, cargamos aceite y volvemos a tomar la ruta, pero al poco tiempo otra vez se enciende la luz roja, entramos cargamos aceite. Este proceso se repite muchas veces y en un determinado momento me canso y digo no desconecto la luz roja. Sí. ¿Qué es lo que me va a pasar? Se funde el motor. Claro. Esa es una definición muy clara, muy clara. De lo que es. Para la comunidad es extremadamente clara. Es sencillo el proceso de agotamiento. Ahora, hace poco leí un libro de autoayuda, que los americanos son muy adeptos a eso, un libro de autoayuda donde decía, viva sin estrés. Eso es imposible. Sin estrés no se puede vivir. Es necesario un mínimo porcentaje de estrés para poder sobrevivir, porque claro, son reacciones de alarma. Son reacciones de alarma ante cualquier hecho que te ocurra. Ante una situación amenazante. Ante una situación amenazante. Una situación amenazante, exactamente. El cuerpo, en realidad el organismo... Porque liberás adrenalina. Exactamente, ahí viene el tema patológico. El organismo está preparado para enfrentar una amenaza. Es una reacción atávica, o sea que viene de la época hace 4.000 años, cuando el hombre se pone erguido, de que era un Australopithecus, en esa época se empieza a gestar una reacción del organismo ante una amenaza, ante un peligro. O sea, la amenaza era un tigre diente de sable o un mamut lanudo que te va a comer. Entonces había dos tipos de reacción: o escapaba, se subía a un árbol y se salvaba, o lo enfrentaba al problema. O sea, la reacción es básica, instintiva, automática, está inscripta en lo que un neurólogo americano, McLean, llama el cerebro reptiliano, que es el tronco cerebral, bulbo y cerebro, tronco y cerebelo, que maneja todas las funciones automáticas del cuerpo: frecuencia cardíaca, temperatura, todo el funcionamiento es automático. Eso está inscripto ahí en todo. Por lo tanto, esto está inscripto, es una reacción que está ante un peligro, que es atávica, es o ante un peligro yo enfrento ese peligro o huyo. Lo que sucede es que la reacción está preparada para 10-15 minutos, como decíamos recién. Una amenaza de mi vida son en 10 minutos se resuelve el problema: o enfrento o huyo o me come Ahora, el tema es cuando se empieza a prolongar y no se puede resolver. Pues yo no puedo, por ejemplo, un sujeto se siente amenazado, una persona se siente amenazada por el jefe que lo está acosando, que se llama acoso laboral. Sí, que es frecuente. Que es muy frecuente en este momento. Hay un acoso laboral. Esto es una reacción de peligro. La persona no puede ir y darle una patada donde corresponde al jefe, porque lo echan del trabajo. Esa sería una. La otra, no se puede huir y dar un portazo porque se queda sin trabajo. Entonces, la situación estresante se prolonga en el tiempo porque no la puede resolver, y eso es como que desata un circuito en el cerebro, que es un circuito que está empiezan a jugar las emociones y empiezan a segregarse una serie de sustancias interna, que es la adrenalina, que es la reacción prepara el cuerpo para la lucha. Lo que sucede es, como decíamos recién, si esto se prolonga, la lucha no se puede dar. La adrenalina es una hormona destinada a preparar el cuerpo para preparar el cuerpo para la defensa, para la situación, resolver el peligro. O sea, produce taquicardia, produce aumento de la frecuencia cardíaca, produce dilatación de las pupilas, produce una vasoconstricción a nivel de los capilares para que no haya hemorragia en caso de que haya una lucha. Y esa adrenalina se vuelve tóxica porque empieza a segregarse más de lo debido. Durante mucho tiempo el sujeto no puede resolver el problema y empiezan los síntomas
primero físicos y después empiezan a venir los síntomas psicológicos asociados al estrés. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Raúl, pausa, y después seguimos con todos los síntomas que tiene esta enfermedad, que es el distrés. Muy bien, estamos hablando de algo tan común, ¿no? Como decías vos en la apertura, el desafío cotidiano solo de vivir y llevar adelante la misma. Con el doctor Iglesias estamos en la continuidad del programa después de la pausa. Ya venimos. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Segundo bloque, el doctor Hugo Iglesias, es médico psiquiatra, es miembro de la Asociación Psiquiátrica Argentina. En el bloque anterior hablamos de estrés, algo tan común como nos derivaba, y Hugo dijo, el programa apunta desde el llano a llegar a la gente, ¿no? Y ese es el objetivo, y sobre esto hacemos prevención, y es un orgullo llevarlo adelante. Omar. Exactamente. Bueno, Hugo, hablamos de distrés porque en realidad el estrés es un mecanismo casi normal, pero si se prolonga en el tiempo sería lo que llamamos distrés. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con distrés? Bueno, muy bien. La pregunta me parece sumamente acertada porque la gente viene al consultorio y me dice, doctor, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy estresado? Yo diría un esquema básico, que generalmente se cumple la secuencia. Primero empiezan los síntomas físicos, que son malestares gastrointestinales, o sea, empiezan los problemas de retardos digestivos, cólicos, diarreas, malestares abdominales. Eso pasa también no solamente en los adultos, en los chicos también se estresan, generalmente por la sobreexigencia que le proponemos los padres, el colegio, actividades extracurriculares y fútbol, deportes, eso generalmente también estresa a los chicos. Los chicos tienen lo mismo, tienen problemas de sueño, problemas de cólicos abdominales, tienen espasmos de sollozo. Son todos generalmente síntomas que apuntan a que el chico está estresado. Pero bueno, volvemos al tema del adulto. Dijimos, pasa por la primera etapa por problemas de tipo gastrointestinal. Después viene una segunda etapa porque el cerebro está funcionando sobreexigido, como decías vos, preocupado. La gente se empieza a preocupar. En este momento hay situaciones, si bien no son estresantes mayores como un mamut o como un tigre de diente de sable que nos va a comer, los estresantes son pequeños, pero todos los días. Vemos un programa de televisión que nos
angustia, vemos un problema del aumento de luz, el aumento de gas, noticias de todos los días nos van estresando y entramos, eso hace que el cerebro funcione sobreexigido, con preocupación. Y bueno, eso lleva a la segunda etapa, que después de los problemas físicos, llega a la segunda etapa, el cerebro necesita algún tipo de satisfacción, algún tipo de recompensa. En ese momento, en esta segunda etapa, viene el problema, empieza, la gente fuma más de 3 atados de cigarrillos, fumaba 20, ahora se fuma 40 o 60 cigarrillos por día, empiezan los atracones, empieza a comer de más, empieza a tomar alcohol más de lo adecuado, por ahí empieza a ingerir cocaína, o sea, empieza toda una etapa muy problemática, donde que por obtener algún tipo de alivio se mete es un problema mayor, digamos, porque después no puede salir de eso. Y por último llega la última etapa, que son más, diría yo, síntomas psicológicos más que físicos. Los síntomas psicológicos en la tercera etapa son la depresión, que está asociada al estrés. Entre otras cosas te paso el dato de que la Organización Mundial de la Salud, hace poco me llegó un paper, dice que para el año 2020 va a ser el estrés, la depresión causada por estrés, estaría en el top de las enfermedades que más llevan en gastos en salud pública, porque en este momento el top es las enfermedades cardiovasculares y la segunda es el cáncer. La depresión causada por estrés en el 2020 se supone que va a tener una enorme repercusión en los gastos de salud pública, así que es importante. Viene entonces el tema de la depresión, viene el tema de las fobias, aparecen las crisis de pánico que son tan frecuentes, miedos de todo tipo, inhibiciones, diría irritabilidad, la persona está muy irritable, no sabe por qué, pero mal, esto lo vemos eso frecuentemente, irritabilidad. Después viene también problemas en el sueño, no puede dormir bien, o sea, entramos ya en un problema. Acá diría, en esta etapa, que es cuando la gente generalmente llega al consultorio, estamos en la boca del lobo, porque ahí ya no hay que sacarlo de esta situación de estrés y tratar de llevarlo a una etapa de prevenir, que es un poco lo que estamos tratando de lograr a través de este programa. ¿Cómo prevenir? Claro, este es importante con respecto a que no lo desconocía a este punto, que la depresión asociada al estrés o al estrés va a ser la patología que va a imprimir más gasto en salud. O sea que acá existe un contexto social mundial que va a generar va a ser de una gravedad inusitada. Ahora, fíjate vos que todos estamos hablando de prevenir diabetes, hipertensión y demás, y este punto yo lo que nunca logro comprender, por qué las enfermedades psiquiátricas y por qué lo que le afecta más tal vez al ser humano, o independientemente de las enfermedades orgánicas, es tan desplazado. Cuando vos hablás de salud mental, siempre no hay presupuesto, o casi nunca hay presupuesto. Bueno, ahora que está asociado a adicciones, menos. La adicción va en aumento, por lo que planteaste, por el estrés, por la situación económica, por distintos motivos. La complejidad social se profundiza, porque se digrega la familia, la vulnerabilidad social, la falta de alimentación y todo ese contexto. Y siendo esto lo más importante, cómo cada vez hay menos psiquiatras, menos gente que atienda esto, ¿no? Nos reímos por lo trágico que es. Tragicómico, pero es tragicómico. Sí, tu observación es muy importante. Creo que se juntan una serie de factores que se conjugan. Entre ellas hay muchos prejuicios con respecto a la salud mental. Durante mucho tiempo estuvo subsumida dentro de la medicina
y claro, no se era como una especie de hermanita menor, esto desde el punto de vista de, sí, sí, de lo profesional, digamos, hay poca... bueno, últimamente estamos, por suerte, volviendo a jerarquizar los problemas emocionales, porque si nosotros volvemos al tema del estrés, la cuestión es que el estrés es, según lo que vemos nosotros en el consultorio, en la práctica de todos los días, es el umbral de muchas, es el antecedente de muchas de las enfermedades somáticas, como decía claro, recién, accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, hipertensión. Claro, pero fíjate vos que el estrés o el distrés aumenta la presión, aumenta la glucemia, aumenta todo, aumenta. Totalmente. Todo lo que tengas, aumenta el consumo de cigarrillo, totalmente, aumenta la constricción, todo ese núcleo, o sea, por eso a veces cuando se dicen, hay especialistas en estrés que a veces, creo que esto es un contexto tan amplio para una especialidad que todos deberíamos ser especialistas en esto para trabajar en conjunto, ¿no? Exactamente, creo que es así, hay que hacer un trabajo en equipo, evidentemente, porque hay una serie de factores tanto puramente médicos como sociológicos. Y acá la palabra clave es prevención. Claro. La palabra prevención, si nosotros actuamos sobre todos estos factores, ¿y cómo? Si actuamos sobre todos estos factores, creo que podemos evitar que la gente llegue a la última etapa, como decía, que es muy complicada después de salir, y evitamos problemas personales, económicos y de todo tipo, ¿no? Sin duda. Y por otro lado, fíjate que también lo estábamos planteando recién, existe un estrés en el niño. Le damos todas las vacunas y los prevenimos en vacunación, que es lo correcto, pero no lo prevenimos en lo que le va a ocurrir de adulto y de anciano después con esta situación. Afortunadamente eso está cambiando. La Organización Mundial de la Salud funcionó durante 9 o 10 años la década del cerebro. Cada vez se están haciendo más investigaciones neuroanatómicas y el funcionamiento del cerebro, o sea, cada vez se le está dando más importancia, y yo creo que la sociedad está reconociendo cada vez más lo importante que es la salud mental como prevención de problemas físicos y problemas orgánicos, digamos. Claro, pero también por otro lado debemos reconocer que tenemos una ley de salud mental y adicciones que es muy buena en la teoría, pero que es inviable en la práctica. Y convengamos que también culturalmente muchos sectores de la salud, te diría, hoy por hoy, expulsan a la persona que concurre con una enfermedad determinada a una consulta, a la guardia. Es como que es un cambio cultural importante, independientemente de las recomendaciones, ¿no? Es un cambio, sí, exactamente, es un cambio cultural, bueno, creo que se está gestando y que se está dando, y que en algún momento se va a dar la importancia que tiene todo esto. Y mientras tanto, este tipo de actividades de divulgación y de prevención son importantísimas para poder llegar a la gente. Hugo, te agradezco. El tiempo se ha acabado, Raúl, así que ha sido interesante y esto da para hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pensábamos ahí en producción casi como para invitarlo al doctor a un próximo programa, pero para hablar de Alzheimer, algo que tanto pregunta, sí, otro de los ¿Te temas. parece bien dejarlo lo vamos así con invitar. la inquietud? ¿Cómo no? Gracias, doctor. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, y generalmente la paso muy bien cuando estoy acá. Bueno, muchas gracias. Que tenga una buena vida, mire, después de lo que hablamos. Omar, que ande muy bien, buena semana. Chao. Familia, nos encontramos la próxima. Muy amables.